Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy que tiene como tema actos jurídicos. Ya hemos estado estudiando en las clases anteriores la teoría de los hechos y de los actos. Vimos que cómo se va desarrollando desde la base de los hechos jurídicos la distinción entre los hechos jurídicos naturales y humanos. Siempre que hablamos de hechos, hablamos de acontecimientos o sucesos, y cuando hablamos de hechos jurídicos decimos que son aquellos acontecimientos que tienen un efecto jurídico, que pueden ser propios de la naturaleza o pueden ser humanos, que cuando son humanos pueden ser voluntarios o involuntarios. Cuando hablamos de actos voluntarios decimos que son aquellos realizados con discernimiento, con intención y con libertad, que a su vez pueden ser lícitos o ilícitos, ilícitos cuando contrarían al ordenamiento jurídico. En este caso también se distinguen entre los delitos y los cuasidelitos, o pueden ser lícitos y distinguirse en ellos a los simples actos lícitos de los actos jurídicos. Y esto nos coloca en la clase del día de hoy, que es actos jurídicos, la teoría de los actos jurídicos. La definición de acto jurídico la tenemos en el artículo 259, y de esta definición vamos a poder sacar cada una de las características y de la distinción entre el acto jurídico y los simples actos lícitos, ambos actos voluntarios. El artículo 259 dice que es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Fíjense que nos va llevando en esta definición, nos va dando todos estos elementos, que se trata de un acto voluntario. Esto a nosotros que ya estudiamos nos indica que es un acto que ha sido realizado, como dijimos, con discernimiento, con intención y con libertad, que no solo ello, sino que es un acto lícito, esto es que no contraría el ordenamiento jurídico, no causa un perjuicio de tercero, no está prohibido por la ley, y que tiene por fin inmediato, que tiene por el fin perseguido por las partes, es la adquisición, la modificación o la extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Esto significa que en el acto jurídico las partes del acto jurídico buscan o tienen como finalidad el efecto jurídico. Pretenden, esto es lo que básicamente diferencia al acto jurídico de los simples actos lícitos. Mientras que en los actos lícitos las personas actúan con discernimiento, intención y libertad y no están pretendiendo, no están buscando producir un efecto jurídico, o sea, dar nacimiento, extinguir o modificar una situación o relación jurídica. Es el ordenamiento el que le asigna un efecto jurídico a ese acontecimiento, a ese suceso. Pero las partes no buscan el efecto jurídico. Esta es la diferencia sustancial entre los simples actos lícitos y el acto jurídico. Porque en el acto jurídico existe esta característica diferencial de que las partes tienen como finalidad la producción de un efecto jurídico. ¿eh? Hay muchos ejemplos que da la doctrina, pero por ejemplo, un caso, el de una persona que pinta un cuadro, que hace una escultura, etcétera, es posible que esté queriendo simplemente manifestar un interés artístico, manifestarse a través de esa expresión y no dar nacimiento a un derecho. Pero el ordenamiento a ese acontecimiento le asigna un efecto jurídico y da nacimiento a un derecho intelectual. Entonces, la trascendencia de distinguir entre los simples actos lícitos y los actos jurídicos está básicamente en que los actos jurídicos están sujetos a una serie de regulaciones, los vamos a estudiar ahora, como por ejemplo las normas sobre capacidad de ejercicio, las que regulan sobre el objeto del acto jurídico, los vicios, las formas, etcétera, mientras que los simples actos lícitos no están sujetos a esta normativa, a estas condiciones. Cuando hablamos de los elementos de los actos jurídicos, ¿cuáles son los elementos que lo componen? Distinguimos entre los elementos esenciales y los elementos accidentales. Los elementos esenciales son aquellos de cuya concurrencia depende la existencia misma del acto. Y cuando se encuentran viciados estos elementos se produce la nulidad del acto jurídico. Mientras que los elementos accidentales son aquellos que pueden o no existir, y esto dependerá de la voluntad de las partes, de incorporarlos o no, y son los casos que van a estudiar también en la clase siguiente como modalidades.
No es unánime la doctrina en cuanto a los elementos que componen o elementos esenciales que componen el acto jurídico. Hay autores que hablan de que son elementos del acto, el sujeto, el objeto y la forma, que Llambías, por ejemplo. Otros que dicen es el sujeto, el objeto, la forma y la causa fin. Rivera, por ejemplo, habla de la voluntad de los sujetos, el objeto y la causa fin, etc. O sea que, de acuerdo al autor, va a distinguirse más o menos elementos esenciales del acto jurídico. Como dijimos, la trascendencia de considerarlo elemento esencial es que la ausencia de ese elemento provocaría la desintegración de la inexistencia en definitiva del acto jurídico y si se encontrase el elemento y estuviese viciado, la nulidad del mismo. Vamos a estudiar el primer elemento, el elemento sujeto, sujeto parte. Cuando hablamos de sujeto parte del negocio decimos que son las personas humanas o las personas jurídicas sobre las que recaen los efectos jurídicos de ese acto. Las personas que ven nacer, modificarse o extinguirse las relaciones jurídicas que titularizan o las situaciones jurídicas en las que se encuentran. O sea que es la persona jurídica o persona humana sobre la que recaen los efectos jurídicos del acto. Acá, de acuerdo, siguiendo el programa, hay que distinguir la figura del otorgante. Cuando hablamos del otorgante decimos que es aquella persona, también puede ser una persona humana o una persona jurídica, que concluye el acto, que lleva adelante el acto. Puede ser la parte, o sea, que la parte actúe por sí misma, o puede ser un representante. Puede ser la parte o puede ser un representante. Si actúa la parte, por supuesto, actúa como parte y como otorgante, pero si hay una distinción entre la parte y el otorgante, existe representación. En el caso de las personas jurídicas, siempre va a existir un otorgante que no es la parte, pues siempre actúa a través de sus órganos. En el artículo 358 y siguientes trata este código, que es un avance que reconoce la doctrina, todo lo que es la teoría general de la representación. De allí vamos a poder distinguir algunas cuestiones en la extensión de la representación, qué tipos de representación existen. Cuando hablamos de representante, hablamos de aquella persona que actúa por cuenta y orden de otra persona, sobre la que van a recaer, no sobre el representante, sino respecto de la persona que le encomendó esta tarea o respecto de la persona a quien representa, no van a recaer los efectos del acto sobre él, sino sobre el representado. Se produce este efecto de forma directa e inmediata sobre el representado. Él actúa por cuenta y orden del representado. ¿Qué actos pueden ser realizados por representación? Pueden ser celebrados todos los actos lícitos, excepto aquellos que el propio ordenamiento niegue, digamos que estén prohibidos, y los actos de última voluntad. Esto está en el artículo 358. En cuanto a los efectos de la representación, vemos en los artículos 359, 360 y 361, básicamente el efecto de la representación es esto que decíamos recién, que lo actuado por el representante recae sobre el representado. El representante actúa por cuenta y orden del representado y los efectos jurídicos del acto que otorga recaen sobre el representado. Por supuesto, este efecto propio de la representación está condicionado a que ese representante actúe dentro de los límites de las facultades que le otorgó digamos, su mandatario o que le encomendó el ordenamiento jurídico en el caso de la representación legal. Cuando actúa excediendo estos límites, el acto celebrado le resulta inoponible al representado. Significa que no van a recaer los efectos jurídicos de ese acto que realizó en exceso de su función sobre el representado, sino que el representante va a ser responsable él personalmente por el acto que celebró. ¿Qué tipos de representación existen en nuestro ordenamiento jurídico? Esto ya hemos estudiado en otras clases. Existe la representación legal o necesaria, que es la que establece la ley, la fija para los niños
niñas y adolescentes, en el caso de los tutores y los padres, y también la representación establecida para las personas con incapacidad, a través del curador. O sea que la representación legal es aquella establecida por la ley para suplir la incapacidad de las personas. Aquí, ojo, tengan en cuenta que les he dicho también en una clase anterior, que sepan distinguir entre la representación y los apoyos. Una cosa es el sistema de apoyos y otra cuestión es el sistema de representación, que está a cargo de los padres, los tutores o los curadores, y en algunos casos el sistema de apoyo cuando el juez ha dispuesto que para determinados actos actúen como representantes. Otra especie de representación es la representación voluntaria, es la que dispone una persona capaz a favor de otra para que ésta actúe por cuenta y orden de él. Es el mandato. Una persona encomienda a otra a que realice determinados actos por cuenta y orden de él. Y un tercer tipo que es la representación orgánica. Cuando ustedes vieron personas jurídicas, vieron también que las personas jurídicas actúan a través de sus órganos. Bueno, entonces también existe una representación orgánica que es la que ejercen los órganos de la persona jurídica y que surgen de su estatuto. Según el tipo social, tendremos un órgano u otro que esté a cargo de esta representación. Aparece el artículo, también está dentro del programa, por eso lo trato, el artículo 367, el caso de la representación aparente. Esta figura novedosa que está en el artículo 367 es un caso de representación donde se le otorga virtualidad a la apariencia para dar nacimiento a la representación. Hay algunos casos que están previstos en este artículo y dice el artículo 367 que es cuando alguien ha obrado de manera de inducir a un tercero a celebrar un acto jurídico, dejándolo creer razonablemente que negocia con su representante sin que haya una representación expresa. Por eso decimos que le da a la apariencia virtualidad para dar nacimiento a una representación. Se entiende, dice el código, que le ha otorgado tácitamente poder suficiente. Entonces, el derecho argentino le otorga virtualidad a la apariencia para ser fuente de representación en protección de terceros de buena fe. Los casos, ustedes van a ver en el inciso A, B y C de este artículo que establece distintos casos donde va a haber representación aparente. Se entiende que es que son los tres casos que existen de representación aparente en nuestro derecho. El inciso A dice: quien de manera notoria tiene la administración de un establecimiento abierto al público es apoderado para todos los actos propios de la gestión ordinaria de este. El inciso B: los dependientes que se desempeñen en el establecimiento están facultados para todos los actos que ordinariamente corresponden a las funciones que realizan. Inciso C: los dependientes encargados de entregar mercadería fuera del establecimiento están facultados a percibir su precio otorgando el pertinente recibo. Les doy el ejemplo siempre del caso de personas, por ejemplo, del inciso C. Ustedes compran, alguna empresa les trae, por ejemplo, botellones de agua, que es un contrato bastante común. Esta persona que le entrega el agua, que es el repartidor, les entrega los botellones de agua y ustedes le pagan, ¿no? Y esta persona le entrega el recibo. Lo normal, lo común, es que ustedes no le van a pedir a la persona que le está entregando el agua y que le está cobrando que le muestren un poder que lo faculte a esa persona, a ese repartidor para cobrar, ¿no? Es como natural y a esa apariencia es a la que el ordenamiento le otorga virtualidad para dar nacimiento a una representación. Lo que hace este artículo es proteger a los terceros de buena fe, como seríamos en este ejemplo nosotros. Nosotros entregamos recibimos el producto, entregamos el precio, recibimos un recibo. No pedimos nosotros que nos muestre un poder por el cual a esta persona se le faculta para cobrar los productos que se entregan. Pero el ordenamiento jurídico va a proteger a estos terceros de buena fe y si en este caso, por ejemplo, la empresa reclamara
el pago al comprador. ¿Por qué? Porque considere que esta persona que le estaba entregando no tenía facultades suficientes, estará esta norma que protegerá a los terceros buena fe, que dice que estos dependientes encargados de entregar mercadería fuera del establecimiento están facultados a percibir su precio otorgando el pertinente recibo, y que se entiende que se le ha otorgado tácitamente poder suficiente. Lo mismo sucede en el caso del inciso B. Dice, dependientes que se desempeñen en un establecimiento están facultados para todos los actos que ordinariamente corresponden a las funciones que realizan. Si nosotros vamos a un supermercado, por ejemplo, y tenemos que pasar por la caja y tenemos que pagarle, nosotros no le vamos a preguntar a la cajera, bueno, a ver, mostrarnos un poder donde se te faculte para cobrar la mercadería de este local, sino que es propio de ese cargo que ella desempeña, de esa tarea que ella desempeña, cobrar la mercadería del supermercado. Nosotros le vamos a dar el dinero, nos va a dar el ticket, y existe, como decimos recién, una virtualidad, una apariencia a la que el ordenamiento le otorga esta virtualidad de dar nacimiento a una representación tácita, y se entiende tácitamente que el supermercado le ha dado a esta cajera la representación suficiente para realizar la cobranza de esta mercadería. Entonces decimos que este artículo del 367 trata estos tres casos de representación aparente, donde no existe una representación voluntaria, sino que el ordenamiento le da virtualidad a esta apariencia para dar nacimiento a una representación. Aquí estamos todavía con el tema del elemento sujeto. Dijimos que el sujeto parte era la persona sobre la que recaía los efectos del acto jurídico, que podía actuar por sí o a través de un tercero, y ese tercero era el representante, por eso que se podía distinguir entre la figura de la parte y del otorgante. Cuando hablamos de los requisitos del sujeto parte, decimos que para celebrar el acto jurídico, la parte tiene que tener capacidad jurídica, tiene que tener capacidad de derecho para celebrar ese tipo de acto, y tiene que tener capacidad de ejercicio, salvo en los casos donde actúe a través de representante legal. En ese caso, por supuesto, el representante legal va a cumplir esta función, pero en el resto de los casos se va a requerir capacidad jurídica, de derecho y de ejercicio. El sujeto a su vez tiene que ser determinado, o sea, estar determinado en ese acto jurídico, o ser determinable, haber suficientes elementos para su individualización. Puede ser que no digamos el nombre, el apellido, el domicilio, el DNI de la persona, pero sí que digamos que demos algunos elementos que permitan individualizarlo. Por ejemplo, al titular de la propiedad con matrícula número tal, o sea, de manera que se dan algunos elementos que permiten individualizar a la persona, a la parte. El segundo elemento que vamos a ver es el objeto. El objeto del acto jurídico está compuesto por hechos o bienes en sentido amplio. Vamos a ver que hay algunos requisitos que están en el artículo 259. Cualquier bien o hecho, en principio, puede ser objeto de acto jurídico siempre que no esté prohibido, y las prohibiciones las podemos determinar, las podemos sacar de este artículo 259. El artículo 259 establece cuáles objetos no pueden ser objeto de los actos jurídicos. Primero, respecto de los bienes, dice el artículo que no deben estar prohibidos como objetos de actos lícitos. O sea, si el propio ordenamiento priva a este objeto de ser, a estos bienes, perdón, de ser objetos de actos lícitos, estaremos ante la presencia de un objeto, digamos, de un objeto prohibido, ¿no? Algunos consideran, por ejemplo, que están prohibidos en el caso, un ejemplo clásico es el de la hipoteca. Digamos, no pueden ser objeto de hipoteca las cosas muebles. Entonces ahí estamos en presencia de un objeto, de un bien, que no puede ser objeto de un acto lícito, en este caso de la hipoteca. O en el caso de la prenda, un inmueble.
Deben ser posibles. Cuando hablamos de ser posibles, tienen que ser posibles tanto jurídicamente como materialmente. Cuando un ejemplo que siempre damos en clase, nosotros no podemos decir que vamos a entregar la luna porque es una cuestión, un bien que es imposible físicamente o materialmente de ser objeto de un acto jurídico. Por lo tanto, tiene que ser posible tanto jurídica como materialmente. Y esta imposibilidad, digamos, cuando son imposibles, esta imposibilidad tiene que existir al tiempo de la celebración del acto, no solamente al tiempo de la celebración del acto, sino que tiene que ser absoluta. Esto significa que no es solamente imposible para la parte, sino para cualquier otra persona. Es imposible no para la parte, sino en forma absoluta. Y también que esta imposibilidad sea total, el objeto de ese acto sea completamente imposible, no una parte posible y otra parte posible. Respecto de los hechos, este artículo nos dice también que es necesario que sean posibles, lo mismo que dijimos anteriormente, que tienen que ser lícitos, o sea, no tienen que ser contrarios al ordenamiento jurídico, tienen que ser acordes con la moral y las buenas costumbres. Esto fue, digamos, muy utilizado en su momento por la jurisprudencia cuando no existían las figuras incorporadas por la ley 17711 para digamos, para declarar la nulidad de actos jurídicos por ejemplo, que eran abusivos o actos jurídicos que eran que estaban afectando a la buena fe de las partes. Entonces, a través de la limitación establecida para el objeto de los actos jurídicos, podían declarar la nulidad de estos actos. No afectar la dignidad personal, también está como una previsión de los objetos de los actos jurídicos. No se puede, por ejemplo, pactar que una persona no se case con otra o que permanezca en un mismo domicilio, etcétera. Y también está previsto, bueno, esta regla máxima de no perjudicar los derechos de un tercero. ¿Cuál es lo que dije? Vuelvo a repetir lo que dije al principio. ¿Cuál es la trascendencia de considerarlo un elemento esencial al objeto? La trascendencia es que afectado el objeto se produce la nulidad del acto jurídico. Sin perjuicio de ello, se va a permitir, van a estudiar después en una de las últimas bolillas, se va a permitir la convalidación de los actos en determinados casos. Otro de los elementos es la forma. No todos los autores aceptan a la forma como un elemento del acto jurídico. Rivera, por ejemplo, no la considera la forma como un elemento autónomo, sino que considera a la forma, digamos, como un elemento del acto voluntario y por lo tanto, cuando habla de la voluntad del sujeto, refiere a la forma también. Cuando hablamos de forma, hablamos de la exteriorización de la voluntad del sujeto respecto del objeto. Esta forma esencial, que es elemento del acto, como elemento externo o manifestación, dijimos, de la voluntad, es necesario que se encuentre, por supuesto, porque cuando hablamos de un acto jurídico hablamos de un acto voluntario, ¿no? La falta de la forma nos va a provocar también, va a provocar la nulidad del acto. Otro de los elementos es la causa. Anteriormente había discusión acerca de si la causa era o no un elemento del acto jurídico. Hoy nuestro Código Civil y Comercial la considera un elemento, así que ha pasado a ser una discusión histórica, porque así lo establece el Código en el artículo 281. Cuando hablamos de la causa como elemento del acto jurídico, hablamos de la causa fin. En su definición, la causa fin, porque existe la causa fuente y la causa fin. Cuando hablamos de estas dos acepciones, cuando hablamos del elemento del acto jurídico, hablamos de la causa fin. La causa fin es todo lo que ha sido determinante de la voluntad del sujeto, siempre que haya estado expreso o implícito en el acto, digamos que se haya dejado expreso o implícitamente en el acto. A su vez podemos distinguir una causa final objetiva y una causa final subjetiva. La causa final objetiva es la contraprestación, es en definitiva el fin típico del negocio.
el que persiguen todas las partes que celebran un tipo de negocio. En el caso, por ejemplo, de una compraventa, no importa de qué se trate la compraventa, las partes tienen como fin típico, una de las partes va a ser obtener la propiedad de una cosa, obtener una cosa y de la otra parte obtener el precio, el fin típico, el fin objetivo de ese negocio, el fin primero o inmediato por el que se contrata. Y la causa final subjetiva está compuesta por los motivos mediatos o personales que persiguen las partes al celebrar el contrato, que son, que son personales, digamos, que sí van a variar entre una compraventa y otra, que sí van a variar entre actos que se celebran que son un mismo tipo, pero que son, digamos, que tienen personas diferentes o partes diferentes. Esta causa final subjetiva va a ser también protegida por el derecho siempre y cuando estén integrados en forma expresa o implícita en el negocio y sean conocidos por la otra parte. O sea, no basta con que existan, digamos, sino que tienen que estar expresa o implícitamente en la declaración de voluntad de la parte y además ser conocida por la otra parte. En estos casos va a estar protegida. El artículo 282 establece que aunque la causa no esté expresa, se presume mientras no se pruebe lo contrario. Esto es una máxima. Aunque aunque la causa no esté expresa, existe causa como presunción hasta que se pruebe lo contrario. El acto es válido aunque la causa sea falsa porque valdrá la causa verdadera. Si la causa, bueno, siempre, por supuesto, si la causa no existe al tiempo de la celebración del acto, estamos ante un acto nulo. Bueno, algunos defectos de la causa, como dijimos, la falta de la causa falsa. En los casos de la causa falsa lo van a ver en la simulación, pero valdrá si existe una causa verdadera, o sea, tendrá validez el acto. Si existe una causa verdadera, si hay causa ilícita, el acto es inválido también. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Va a desarrollarse este tema de los actos jurídicos, no solamente en esta clase, sino en la que sigue, donde se van a tratar los efectos del acto jurídico. Va a quedar también un cuadrito sinóptico cargado en el PERCO. Muchas gracias.